Paz, amados hermanos. Vamos a continuar con la programación de este primer día de actividades en nuestra convención. Vamos a orarle al Señor para pedir su respaldo. Oremos, hermanos. Te damos gracias una vez más, Señor, y queremos encomendar en tus manos esta segunda parte de esta mañana, donde abordaremos este tema que es pastoral administrativo, pero que es una función que lleva como objetivo que el pastor cumpla con su deber de cuidar y mantener saludable a la congregación. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu dirección en este momento. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hermanos, ¿pueden sentarse, por favor? Y vamos a pedirle a los hermanos que nos puedan poner en la pantalla el tema a tratar en esta mañana, que nos habla sobre lo que es la función del pastor. Muchas gracias, hermanos. En otras oportunidades hemos abordado lo que es el régimen disciplinario de forma general, ya que la base constitutiva en el capítulo 6, artículo 26, 27, 28 y 29, pues ahí encontramos desglosado lo que es el régimen disciplinario. Pero fue puesto en el reglamento de pastores para especificar cuál es la función pastoral en la aplicación y restitución al miembro sancionado. Y es lo que deseamos enfocar en esta mañana, lo que es la función pastoral en la aplicación de sanciones, pero también los procesos de restitución, porque a veces dejamos a un lado la otra parte que es tan importante, y es el proceso de restitución. El capítulo 6 del reglamento para pastores nos habla específicamente, más claro, de cuál es la función pastoral en la aplicación de sanciones, cómo aplicar las sanciones. ¿Por qué faltas cometidas el pastor puede aplicar las sanciones? ¿Por qué tiempo definido o indefinido el pastor tiene el deber de aplicar las sanciones? Y es lo que abordaremos en esta mañana. Quiero leer un versículo de la palabra del Señor. Y dice así Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Agarrando la parte del centro de este versículo, está diciendo, hermanos, que los pastores somos los que tenemos que velar por las almas.
porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas, pero no así simplemente, sino como aquellos que han de dar cuentas. ¿A quién, hermanos? ¿A quién le vamos a dar cuentas? A Dios, ¿verdad? Entonces es importante no solo conocer el tema, no solo entender el tema, sino poner en práctica los procedimientos establecidos. Porque Pablo está diciendo, como aquellos que han de dar cuentas, porque ellos velan por vuestras almas. El pastor no es solo su función visitar enfermos, sino hacerle ver también al miembro que está cometiendo una falta, hacerle ver su falta. Para que la persona que está cometiendo esa falta la pueda reconocer que está cometiendo una falta. Y al reconocerlo lo va a enmendar. Vamos a ver la siguiente gráfica. El artículo 34, que es el primer artículo del capítulo 6, nos dice, hermanos, objetivamente nos dice por qué razón se aplican las medidas disciplinarias. ¿Con qué objetivo se aplican las medidas disciplinarias? Y las medidas disciplinarias que adopta la Iglesia de Dios tienen el propósito de mantener, dice, saludable, espiritual, moral y espiritualmente a sus miembros y permitir la restauración plena de aquellos que cometen faltas. Eso es la primera, el primer inciso, hermanos, que el pastor o como pastores debemos grabarnos nosotros el objetivo de la aplicación de sanciones. Y el objetivo dice, hermanos, que las medidas disciplinarias, vamos a pedir que pongan nuevamente el texto los hermanos. Es necesario que el pastor se grabe este inciso, que se lo memorice, hermanos. Porque el objetivo de la aplicación de sanciones, hermanos, por favor, vamos a pedirles que pongan nuevamente la gráfica 2. Que las medidas disciplinarias que adopta la Iglesia de Dios, ¿cuál es el propósito, amados hermanos? ¿Que el miembro se vaya? ¿Sacarlo, expulsarlo de la iglesia? No. El objetivo, hermanos, dice, las medidas disciplinarias que adopta la Iglesia de Dios tienen el propósito, la razón, el propósito, hermanos. ¿Qué queremos como resultados nosotros al aplicar la medida disciplinaria? Y el propósito, hermanos, no es sacar al miembro, ni insultar a aquella persona que está cometiendo faltas, ni desconocerlo de la iglesia, sino, dice, tienen el propósito de mantener saludables, moral y espiritualmente a los miembros, y permitir con las medidas, permitir la restauración, pero que sea una restauración plena de la persona que cometió la falta. Y es que cuando no se aplica la sanción como es, la persona no reconoce la falta.
Y el miembro que comete la falta siempre la esconde, la disfraza. Y como que se acostumbrara al pecado, se acostumbrara a esa condición y se acomoda. Y si el pastor no viene y lo llama y le dice, hermano fulano, usted está cometiendo esta y esta falta. Y es necesario que ratifique la situación de su vida. Es necesario que reconozca que lo que está haciendo no es bueno, que es pecado. Y aplicarle la sanción que corresponda, que lo vamos a ver más adelante. Es ahí donde entendemos que las medidas disciplinarias que adopta la Iglesia de Dios tienen el propósito de mantener saludable espiritual y moralmente a sus miembros y permitir la restauración plena, la restauración total. Me recuerdo, hermanos, de David, ¿verdad? En el Salmo 51. David no había reconocido su falta hasta que llega Natán, profeta, y lo enfrenta y le hace ver la falta que cometió. ¿Acaso no David la estaba escondiendo? David estaba escondiendo, estaba ocultando la falta que había cometido. El tiempo que pasó, pues lo sabemos, si fue un año, si fue un poco más de un año. Lo cierto es que la encubrió la falta que cometió. Pero Dios envía a su profeta, y envía a su varón enviado. ¿Estaría fácil para el profeta encarar al rey, hermanos? Pues era una situación difícil para el profeta. Hacerle ver al rey que estaba cometiendo un pecado delante de Dios. Pero el profeta cumplió con su deber. Dios quería la restauración plena de su siervo David, aunque sufriera. Y le envía al profeta, y el profeta le dice, por medio de aquella parábola le hace conciencia, hasta que David llega a decir, cuando le dice el profeta, tú eres aquel hombre. Entonces David, hermanos, recapacita, hasta ahí enfrenta su pecado David tal y como es. Y David le responde al profeta y le dice, pequé contra Jehová. Esa es la labor pastoral, amados hermanos. La labor pastoral de parte del siervo escogido de Dios en cada congregación, que le haga ver al miembro su pecado. Y se lo van a ver con forma, como de una buena forma. Si Natán profeta hubiera llegado a decir, tú eres un rey pecador, no sirves para representar al reino, digo que David lo hubiera decapitado en ese momento. Si usted llega con el miembro y llega de una forma insultando al miembro para hacerle ver su pecado, no va a conseguir nada bueno. Veamos cómo llegó el profeta y le hizo conciencia, y David reconoce su falta y dice, pequé contra Jehová. Las medidas disciplinarias entonces que adopta la Iglesia de Dios tienen el propósito de mantener saludable, moral y espiritualmente a sus miembros y permitir la restauración plena de aquellos que cometen faltas. El artículo 34 del reglamento de pastores. Siguiente gráfica, por favor, hermanos. Proverbios 28:13. Hablando del miembro al cual nosotros velamos por sus almas, según Hebreos 13:17. Porque ellos velan por vuestras almas. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que
los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Queremos nosotros miembros desnutridos, miembros raquíticos, miembros que no prosperan, miembros que no nos pueden ayudar. ¿Sabían ustedes que cuando alguien en la congregación está cometiendo una falta y los demás lo saben y el pastor no hace nada, eso daña a la iglesia? Daña en gran manera a la iglesia. Porque usted como pastor no hace su trabajo, no lleva a cabo su función. La función es el trabajo que hizo el profeta Natán, ir con el miembro y hacerle ver la falta que está cometiendo. No con el fin de expulsarlo de la iglesia, sino con el fin de restaurarlo. Cuando la persona reconoce su falta, mas el que confiesa su falta y se aparta, alcanzará misericordia. La persona que acepta su falta y la confiesa en un momento de juicio o de una entrevista con el pastor, ese miembro se va a empezar a restaurar de una manera total, pero progresiva total, ¿verdad? Y va a llegar a alcanzar una restauración plena y se va a despojar de aquellas culpas que tenía, de aquella culpa que sentía, de aquel peso que traía. Esa es la labor pastoral. Y por esa razón, hermanos, estamos viendo la función pastoral en la aplicación de sanciones y los procesos de restitución establecidos. ¿Cuál es la definición de las sanciones en el reglamento para pastores? Siguiente gráfica, por favor, hermanos. ¿Qué es una amonestación verbal y cómo la aplico? Desde la base constitutiva, en el capítulo 6, el artículo 26 nos habla de lo que son las faltas. El artículo 27 nos habla de las sanciones. El 28 nos habla del procedimiento para aplicar las sanciones y el 29 las impugnaciones. Pero el artículo 27 de la base constitutiva habla, hermanos, de cuáles son las sanciones que se pueden aplicar. Y dice, inciso A, amonestación verbal. Inciso B, amonestación escrita. Inciso C, suspensión temporal de la calidad de miembro. Inciso D, suspensión temporal del grado ministerial o cargo administrativo. Esas son las 4 sanciones o 4 tipos de sanción que puede aplicar el pastor. Y en la definición de sanciones aquí encontramos la amonestación verbal que menciona allá la base constitutiva en el artículo 27, inciso A. Es la sanción de menor peso. Y aquí está diciendo qué tipo, qué es la amonestación verbal y cómo se aplica. Y dice así, es la advertencia comunicada verbalmente y en privado, que para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades espirituales o administrativas se hace a un miembro de la iglesia. De estas quedará registrado en el acta del secretario de la congregación, pero no se emitirá documento alguno al miembro disciplinado, ni tampoco se hará pública. Es la sanción de menor rango o menor peso que existe en nuestros reglamentos internos.
y que es una de las funciones pastorales y que hay que aplicarla con el propósito de mantener saludable moral y espiritualmente a la congregación. ¿Qué es y cómo se aplica? Dice el texto, es la advertencia comunicada verbalmente y en privado. En nuestro medio les voy a hablar, ¿verdad? En nuestro medio Chapín, es llamar al hermano en privado y regañarlo, pero con respeto. ¿Sí? Usted llama al miembro y le llama la atención. Así lo decimos también de otra forma. Lo llama pero en privado. Y con respeto lo regaña. Por las razones que usted ya tiene claras y tiene pruebas de las razones por las cuales usted lo va a regañar o le va a llamar la atención. Esa es la amonestación verbal. Pero, ojo hermanos, es en privado. Y es con el fin, hermanos, de que él se restaure, que reconozca la falta que está cometiendo, que deje de hacer aquello que le daña. Esta sanción se aplica, dice, cuando se ha cometido la falta registrada en las bases constitutivas, que es en el inciso G y K. El contenido de esos incisos en la base constitutiva es cuando el miembro dice, ha caído en desobediencia a la autoridad a la cual debe estar sujeto, o por incumplimiento de los deberes en casos específicos que se le fueron asignados. Por esas dos faltas, dice, se puede aplicar la amonestación verbal. Eso lo encontramos en la base constitutiva y lo encontramos también aquí en el reglamento de pastores. Por esas dos faltas podemos solo llamarle la atención. Pero pongamos bien atención, dice, de esto quedará registrado en el libro de actas del secretario de la congregación. ¿Y para qué tiene que quedar registrado, hermano? Pues para llevar el control de cuántas veces se le llamó la atención a fulano de tal y por qué razón y qué le dijo usted y qué respondió él, ¿verdad? Para que haya constancia, así dice, ¿verdad? Quedará registrado en el acta del secretario de la congregación, pero no se emitirá documento alguno al miembro, porque si no se convierte en amonestación escrita. Tampoco se hará pública. Siguiente gráfica, por favor. Amonestación escrita. Es la sanción de segundo rango. Esta lleva un poco más de peso que la amonestación verbal, porque ya usted le está dando un documento donde le hace ver por qué le está dando la amonestación escrita. Y veamos el texto, dice, amonestación escrita es la reprobación expresa que por escrito se dirige, dice, a la autoridad de la iglesia, al miembro sancionado, cuando se considere conveniente o lo establezca este reglamento. Se enviará copia a los demás órganos de administración de la congregación para que sea de conocimiento público. Cuando a pesar de la amonestación escrita el miembro continúe cometiendo falta, se procederá a la suspensión temporal. Hermano, cuando usted aplique esta sanción, la base constitutiva dice que esta sanción se aplica por las faltas cometidas en los incisos D e I del capítulo 6 de la base constitutiva. Y esos incisos dice el D dice es
por promover, dice, la falta de armonía y unidad dentro de la congregación. Y por actos, dice, que lleven o por cualquier conducta contraria a los fines de la iglesia. Usted le emite el documento al sancionado, lo llama y le hace ver y le da el documento. Eso lleva más peso, definitivamente, ¿verdad? El miembro sancionado va a sentir el peso de la sanción, que es una amonestación escrita en ese momento. Continuamos. Suspensión temporal. Es la privación provisional de todas las funciones administrativas o ministeriales que sufre el miembro sujeto a sanción. La suspensión de la calidad de miembro supone la privación en el ejercicio de los derechos consignados en las bases constitutivas. Está en el artículo 8. Sin embargo, el pastor hará su labor para que el miembro sancionado vuelva a tener plena participación en la congregación. Vamos a detener esa gráfica ahí, no la vamos a mover, por favor, hermanos. Esta sanción es de tercer rango, porque ya no es un llamado de atención verbal, tampoco es un llamado de atención por escrito, sino que ya es la suspensión temporal de la calidad de miembro, del grado ministerial o del cargo administrativo. Ahí es cuando uno se queda sin privilegios, ¿verdad? Pero es temporal. Pero dice el reglamento de pastores acá, hermanos, que esto no se encuentra en la base constitutiva, sino lo estamos viendo en el capítulo 6 del reglamento de pastores, el artículo 34, en el inciso C, que dice, sin embargo, en el cuarto renglón, sin embargo, el pastor hará su labor. Y ahí entramos a la otra parte. El pastor hará su labor. Llevará a cabo su función para que aquel miembro se recupere, pues. O al pastor le conviene que tenga miembros sentados, hermanos. Miembros inactivos que no ayuden. Al pastor no le conviene, pero ¿cómo se restablece un miembro que ha sido sancionado? ¿Cómo lo vamos a restablecer? ¿Cómo le vamos a ayudar nosotros como pastores a que aquel miembro se restablezca? Y es ahí, hermanos, donde entra la segunda parte del título. Y la restitución de acuerdo a los procesos establecidos. Y el proceso establecido, parte del proceso es el inciso C del artículo 34 del reglamento de pastores. Es el reglamento específicamente para los pastores. Es el propio de los pastores y le están indicando ahí en el cuarto renglón. Dice, sin embargo, el pastor hará su labor para que el miembro sancionado vuelva a tener plena participación en la congregación. ¿Y cómo lo va a hacer? En el proceso pastoral, hermanos, en la pura labor pastoral, usted primeramente debe orar por el miembro sancionado. Porque debemos de recordarnos nosotros lo que el Señor le recordó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pero ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La recomendación que el Señor le deja a Pedro. Apacienta, si me amas, apacienta mis ovejas. Lo primero que usted debe de hacer como pastor es en el proceso orar por el miembro sancionado.
para que el Señor pueda intervenir y ayudar, porque aquel miembro se libere de la situación que se encuentra. Porque hay miembros que cometen un pecado y por ese mismo cometen otro y caen en otro, y donde se sienten están hasta aquí, hermanos, ya no respiran. Y ya es imposible sacarlos. ¿Acaso no nos ha pasado eso como pastores? Después de orar, hermanos, muchas veces hay que visitar a esos miembros. Hay que visitarlos. Y hacer la labor pastoral en esa visita, pues no lo vaya a ir a regañar. Solo hágale conciencia. Y dígale que lo necesitamos en la congregación, que el Señor lo necesita en su obra, que lo amamos, que la iglesia lo ama, el Señor también lo ama, pero que para restituirse tiene que reconocer y enmendar la falta que cometió y cumplir con los deberes de miembro consignados en el artículo 9 de la base constitutiva. Porque un miembro sancionado, cuando llega una solicitud a gobierno central sobre la restitución de un miembro, y ahí dice que no ha diezmado, el gobierno no autoriza esa restitución. A no ser que vaya una carta del miembro y del pastor que ese miembro no ha diezmado porque no tiene trabajo, porque estuvo enfermo y dejó de trabajar. O sea, también se reconoce, ¿verdad?, las razones. Pero dice, hermanos, el cuarto renglón dice: sin embargo, el pastor hará su labor para que el miembro sancionado vuelva a tener plena participación, para que tenga plena restauración aquel que cometió la falta. ¿Estamos haciendo esa labor, hermanos? ¿Estamos llevando a cabo esa labor? ¿O tenemos olvidados aquellos hermanos que están sancionados? Yo sé que usted también está pensando en el otro extremo. Y es que hay miembros sancionados que se convierten en cabritos, ¿verdad? En que degeneran aún más. El que ya no les da pena y degeneran totalmente su vida. El que aquellos que aunque usted los visite y ore por ellos, ya no quieren saber nada de la iglesia y es un descontrol total de su vida. Y usted se está preguntando y me puede preguntar: hermano, ¿y con estos qué hago? Bíblicamente sabemos qué hacer, pero administrativamente, hermanos, dice, vamos a ver lo que nos dice el reglamento de pastores en cuanto a esto. En las siguientes gráficas, por favor, hermanos. Siguiente, vamos a brincarnos unas. Siguiente, ahí estamos, gracias. Cuando nos topamos en una situación de este tipo, porque hay miembros, hermanos, que cometen un pecado y es sancionado. Un hermano cometió un pecado de adulterio, de fornicación y fue sancionado. Pero se va enojado porque él no acepta que fue sancionado y no acepta su culpa, y va y va a golpear a la esposa. Pero aparte de eso, este miembro va y se pone borracho una y otra vez. ¿Qué tiene que hacer el pastor, hermanos? Y el pastor lo visita, ora por él, pero aquel sigue degenerado totalmente. Veamos lo que dice ese texto, hermanos. Dice: cuando a pesar
de las medidas disciplinarias anteriormente descritas se continúe con las actitudes censurables y el pastor considere que es necesario aplicar otras más severas, lo solicitará al gobierno central de la iglesia y enviará los antecedentes del caso para que se proceda como corresponde. Tenemos que llegar también a poner orden en la iglesia para mantener saludable, moral y espiritualmente también a la iglesia. Porque se le da la oportunidad, se le visita, se le aclaran las cosas, se le pastorea y el miembro continúa aún más peor. ¿Qué hacemos, hermanos? Y se ponen rebeldes en contra de la autoridad, en contra del pastor, empiezan a atacar a la administración, a atacar a las autoridades, a atacar al pastor. Tenemos que seguir aguantando. No, ahí está la medida. Y de hecho, hermanos, en los periodos que tengo, el Señor por su gracia me ha permitido estar en el gobierno. He sido testigo de la destitución de varios miembros. Y el último que el gobierno destituyó, hermanos, es por estas razones. El gobierno toma la determinación, hermanos, y el gobierno y el concilio son las únicas autoridades en la iglesia que pueden destituir a un miembro. Destituirlo de la calidad de miembro. Deja de ser miembro de la iglesia. Y que haga lo que se le dé la gana, ¿verdad? Pero deja de ser miembro de la iglesia. Ese es el otro extremo, ¿verdad? Pero no va a tomar esa determinación el pastor, sino que a pesar de las medidas disciplinarias tomadas, se continúa con actitudes censurables y el pastor considera que es necesario aplicar otra sanción más severa, dice, lo va a solicitar al gobierno central, pero va a enviar la información de los antecedentes de aquel miembro. ¿Sí? Se siente fuerte esta parte, ¿verdad? Pero es con el fin de mantener saludable ya no a un miembro, sino a la congregación, ¿verdad? Siguiente, por favor. En el artículo 33 de las bases constitutivas encontramos otra falta que muchos miembros la cometen y el pastor no haya qué hacer. Y queremos darle un pincelazo aprovechando la oportunidad. Y dice el artículo 33 de la base constitutiva, porque esta es una función meramente pastoral. Dice, suspensión, pérdida y recuperación de la calidad de miembro. Dice, la calidad de miembro se suspende por, inciso A, organizar actos que provoquen desórdenes internos o escándalos en la iglesia. Pero el inciso B, quiero marcarlo ahí, dice, por inasistencia a los servicios regulares de la iglesia por más de un año, salvo en casos de fuerza mayor justificada. Es necesario que el pastor tome muy en cuenta que aquel miembro que ha desaparecido por más de un año, sin información alguna en una congregación, que cuando regrese lo someta a un proceso para que aquel se reincorpore nuevamente a la congregación, pero de acuerdo a los procesos establecidos. Porque si se desapareció, usted no sabe, ¿verdad? Andaba emborrachándose, se quedaba tirado, adulterando, bailando. Han visto a muchos que se retiran públicamente en público y después viene y el pastor le hace fiesta, ya mero le aplaude y bienvenido y le da al púlpito. ¿Es correcto eso, hermanos? Por eso está ese inciso. ¿Qué tiene que hacer? Cuando llegue ese miembro,
si ya tiene más de un año sin causa justificada, sancionarlo, darle su documento de sanción, sin ningún proceso. Aquí no hay que hacer proceso, ya la ley lo dice ahí. Usted tiene la prueba porque no asistió sin ninguna causa justificada. Hermano, bienvenido, pero para que usted entre al proceso, este es el orden. Para que él tenga una plena reincorporación, para que después se restaure sus derechos de miembro, cuando se le dé su restitución de miembro. Porque los miembros regresan y regresan pidiendo derechos. Hace poco, hermanos, yo estoy de presidente de un distrito número 14. Hicimos una asamblea en una congregación y era de carácter deliberativa, donde los miembros tienen voz y voto, ¿verdad? Y 2 miembros que habían desaparecido 4 años querían entrar a la asamblea a emitir su voto con todo el derecho. Y les dijimos no. Y ellos no lo entendían porque el pastor no ha hecho ese proceso. No le ha hecho ver cuál es su condición. Por supuesto que hay que pastorearlos, pero tienen que entrar a ese proceso obligatorio. Aquí no se puede hacer ninguna excepción. Porque repito, es aquel miembro que se desapareció y no tuvimos control de él, no sabemos qué estaba haciendo. Y viene ya con privilegios directos. Hay que mantener saludable, hermanos, moral y espiritualmente a la iglesia, a la congregación, a los miembros. Y ahí, hermanos, entra esta parte del artículo 33 de la base constitutiva del inciso B. Siguiente, hermanos, por favor. ¿Cómo restaurar a un miembro sancionado? ¿Cuál es el procedimiento para que empiece, hermanos, la fase 1 del proceso establecido de restitución? Existe, hermanos, un formulario para restitución de privilegios. Yo creo que vamos a ver los pastores que tienen en sus archivos administrativos, hermanos, en sus folders, tienen ese documento del formulario para solicitar restitución de privilegios. Levanten la mano los pastores que lo tienen. ¿Quiénes no lo tienen? Así se los proporcionamos. ¿Quiénes no lo tienen? Muy bien, fíjense que el pastor debe de tener, hermanos, se los vamos a proporcionar en sus documentos, formularios para solicitar restitución de privilegios. El miembro, hermanos, tiene el derecho de llegar al pastor y decirle, hermano, yo necesito que me reincorporen nuevamente a mis cargos ministeriales o administrativos o a mis derechos de miembro. El pastor usted no le diga, no, usted no tiene derecho, hermano. No, usted no le diga eso, no se meta a problemas, no se meta a confrontaciones. Dele el formulario. Dígale, hermano, con mucho gusto, hermano. Solo que usted tiene que llenar un documento que está establecido en el proceso. Y ore por él, hermano. Y le da su documento. Entonces el documento, el contenido es es espacio para el solicitante, lugar y fecha, nombre, en fin, ¿verdad? Y la firma del que está solicitando. Esa es la primera sección de una hoja tamaño carta, que es la forma del documento, hermanos, para restitución de privilegios. Aquí lo puse así para poder enfocarlo mejor. Luego que el miembro llena la parte que le corresponde al miembro, entonces ahí el pastor sí va a decir si sí o no, pero no se lo va a decir a él para evitar confrontaciones. Él lo va a decir a su autoridad, porque pasa al distrito y después al gobierno, ese papel. El siguiente, hermanos, por favor. Espacio para el pastor. Fíjense, pues el pastor ahí sí va a decir amplia, sincera y claramente lo que tiene que decir sobre el miembro.
No se lo va a decir a él. Repito, usted le va a dar su formulario. Diga, hermano, léalo y llene la parte que le corresponde. Esta es la forma de que usted empiece su proceso de restitución. Cuando el pastor llene, dice, va a poner el nombre completo del hermano congregación, de él, congregación a la que pastorea y el distrito. Dice, como pastor de la iglesia de Dios, escriba sí o no, si está de acuerdo o no está de acuerdo en que se le restablezcan los privilegios al hermano solicitante. Con esa respuesta, hermanos, usted está diciendo todo. Él pudo haber llenado su papel y todo, pero eso no le asegura de que le van a restituir sus privilegios, sino es la opinión suya, la recomendación suya. Escriba sí o no, usted, pues ya les dije, amplia, clara y con mucha sinceridad, hermanos, con el compromiso serio que tenemos delante del Señor, tenemos que escribir sí o no, si usted está de acuerdo o no en que se restituya al miembro que está solicitante. Dice, además, informa al gobierno central de la Iglesia de Dios acerca del hermano solicitante los siguientes aspectos. Siguiente, por favor, hermanos. Fíjese pues, aparte de que usted diga sí o no, usted llena esos renglones, dice, razones por las que fue suspendido. Usted pone la razón por la cual fue suspendido el miembro. También se le pide asistencia del hermano a los cultos de la iglesia durante los últimos 2 años. Si usted allá puso, yo sí estoy de acuerdo que se le restablezcan los privilegios, pero aquí pone usted, el hermano no ha asistido a la iglesia, se está contradiciendo usted. Sí, ¿verdad? ¿Sí entendemos esa parte? La respuesta tiene que ser congruente, pues. Si dijo no es porque acá definitivamente no va a tener una recomendación positiva. Si dijo sí es porque acá va a tener una recomendación positiva. Yo como pastor no voy a recomendar que restituya a un miembro que no se ha estado congregando constantemente, pues. Que los sábados desaparece. Y entonces, ¿dónde están los puntos de fe doctrinales que dice la base constitutiva que es uno de los deberes de un miembro? Dice, informe sobre las cantidades de diezmos entregados durante los últimos 2 años, conforme aparece en el libro de caja de la tesorería local. Sí, son 2 años. Si el miembro, hermanos, aquí solo tiene diezmos de 1 año y ya ha tenido trabajo, pues definitivamente hay un 50 o 75% que no se le restituye al hermano. El miembro tiene que estar cumpliendo con sus deberes. Por esa razón, en su labor pastoral, en la visitación pastoral a un miembro sancionado, usted tiene que recordarle que para que se restablezca cuando lo solicite, tiene que cumplir con sus deberes establecidos en el artículo 8 de la base constitutiva, y ahí está, hermanos, los puntos de fe. Acerca de la sujeción y respeto de las autoridades de la iglesia que ha demostrado el hermano durante el tiempo de la disciplina. Hay personas, hermanos, que en el tiempo de la disciplina le pierden el respeto a la autoridad, la ignoran. Usted tiene que responder de acuerdo a lo sucedido, de acuerdo a la realidad. Sobre el testimonio del hermano solicitante dentro y fuera de la congregación. Si cometió una falta, pero lo vieron borracho allá y enmendó esta, pero usted sabía que darle una segunda sanción. O no se puede sancionar 2 veces a un hermano. Bien, se puede. Y enmendó la falta que cometió de infidelidad, pero se emborrachó y usted dice, bueno, pues tal vez no lo vieron, y le pone ahí sí, el buen testimonio. El pastor dice, como aquellos que han de dar cuentas, decía el texto de Hebreos 15 que leímos, 17, que leímos. Como aquellos que han de dar cuentas al Altísimo Dios.
Si reconoció, corrigió o eliminó la razón o causa, motivo por la cual fue disciplinado y la forma que lo hizo. Si de veras corrigió, si de veras reconoció y eliminó la falta que cometió, pero al reconocerla la va a eliminar. Ahí recordamos lo que decía Proverbios, ¿verdad? El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. O sea, aquel que reconoce su falta con sinceridad y sin pena, hermanos, así como dijo David, pequé contra Jehová. Esa persona se va a restablecer, hermanos, desde adentro. Va a tener una restitución plena delante del Señor. Y se va a quitar aquel peso de la culpa que traía. Pero mientras la persona no confiese ni reconozca su pecado, mientras la persona disfrace o encubre su falta, hermanos, esa persona nunca va a prosperar. Y la labor pastoral nuestra es hacerle ver, para que la persona llegue en un momento de su vida, hermanos, a reconocer, para que luego corrija y elimine la razón total, causa o motivo por la cual fue disciplinado. Y usted puede poner, dice, otras observaciones que como pastor quiera realizar. Puede usted poner una hoja extra y la firma del pastor. Es decir, cuando un miembro llegue con usted, hermano pastor, yo necesito reincorporarme a mis privilegios de la iglesia, usted no lo condene, ni lo cuestione. Denle el formulario. Y cuando la autoridad superior le diga no, le va a decir por qué, ¿verdad? Y usted no va a tener problemas con él, ¿verdad? Y se le dio la oportunidad de que entrara al proceso. Pero en el proceso no llenó los requisitos establecidos para ser restituido, de acuerdo a este documento. Y usted como pastor firma y sella el documento. Siguiente, hermanos. Espacio para la directiva de distrito. ¿Cuántos directivos de distrito habemos acá, hermanos? Levanten la mano conmigo. Este documento llega hasta la directiva de distrito. Dice fecha en que recibió la solicitud. Ahí se pone, ¿verdad? El secretario de la directiva de distrito. Fecha en que se emite la opinión de la directiva. Y la opinión de la directiva se reduce solo en cuanto a la solicitud. Dice, esa opinión usted puede decir, sí, estamos de acuerdo en que sea restituido el hermano fulano de tal. O no estamos de acuerdo que sea restituido el hermano fulano de tal. Esa es la opinión de la directiva. La opinión es sí o no. Ahí en ese renglón. Y las observaciones adicionales, nombre y firma del secretario de la directiva. Esto se debe de llevar a cabo, hermanos, en una sesión ordinaria para que sea un acuerdo de la directiva la respuesta a esta opinión. ¿Sí? Sea la opinión ahí sea en base a un acuerdo de la directiva de distrito. El proceso de restitución es largo, hermanos, porque después acá pasa al gobierno. Y el gobierno le da el último ok, ¿verdad? O negativo o positivo. Entonces cuando el miembro llegue, denle su formulario, hermanos. Con mucho gusto usted tiene que llenar este formulario, ¿verdad? Pero usted antes tiene que trabajarlo, orar por él, visitarlo, ayudarlos, hermanos. No los olvidemos. Pero aquellos que degeneran aún más, no tengamos miedo a hacer ese procedimiento, hermanos. Envíe los antecedentes al gobierno central y las razones por las cuales lo está enviando. Recuerden, hermanos, nuestro deber, como lo leímos en el versículo de introducción, porque velamos por las almas, y velamos por las almas como aquellos que tenemos que entregar cuentas. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana.
y paz, amados hermanos. Bella